Brujas. Autoría de Mona Chollet. Capítulo 3. La embriaguez de las cumbres. Desmontar la imagen de la vieja arpía. Una noche de verano de hace algunos años estaba cenando con mi amiga D en la terraza de un restaurante, donde las mesas estaban muy cercas unas de otras. D es una especie de virtuosa de la conversación, apasionada, generosa, perspicaz, dotada de una capacidad de escuchar prodigiosa y casi ilimitada. Pero en el calor de la discusión, y quizá también porque tiene la costumbre de hablar desde una tarima a sus alumnos, tiende a olvidarse de contener la amplitud de su voz, lo que puede ser un pelín embarazoso cuando recapitula para analizarlos mejor los últimos acontecimientos de tu vida personal, sometiendo así tus problemas afectivos a la sagacidad de un grupo de desconocidos. Aquella noche a nuestro lado había una pareja cenando. La mujer aguantó apenas 10 minutos antes de estallar. Nos dijo: «Señorita, por favor, esto es insoportable. Ni siquiera oímos lo que decimos». Mi amiga se deshace inmediatamente en excusas y agacha la cabeza sobre el plato, abochornada. Pero instantes después vuelve a levantar hacia mí un rostro radiante, con los ojos brillantes y tono triunfal me susurra: «Me ha llamado señorita». Comprendo exactamente lo que quiere decir. Las dos estamos en la primera mitad de la cuarentena, es decir, un periodo de nuestra vida en el que, en tanto que intelectuales con una situación profesional estable, que no ejercen un trabajo arduo, que disponen de medios para comer sano, cuidarse y hacer deporte, todavía tenemos derecho a unos cuantos señorita perdidos en medio de los señora que se han convertido en la norma. Yo también me fijo en eso. ¿Cómo no hacerlo? A un hombre lo llaman señor desde los 18 años hasta que muere. Pero para una mujer llega indefectiblemente ese momento en el que, con total inocencia, las personas con las que se cruza en su vida cotidiana se alían para hacerle notar que ha dejado de parecer joven. Recuerdo haberme sentido contrariada e incluso ofendida por los primeros señora. Me conmocionaron. Necesité un tiempo para convencerme de que no era un insulto y que mi valor no dependía de mi juventud. Por mucho que me burlara de Alix Gigot de Elan, cuando confesó con ingenuidad su apego a los señorita de su frutero, me había acostumbrado al valioso privilegio que representa la juventud para una mujer. Sin que me diera cuenta, se había entrelazado profundamente con el sentido de mi propia identidad, y me costaba renunciar a él. Acometo este capítulo a regañadientes. Una parte de mí no tiene ganas de enfrentarse ya con el tema de la edad. Al fin y al cabo, me digo, ni siquiera tengo 45 años. Como señalaba en la década de los 80 la autora estadounidense Cynthia Rich, aprendemos muy pronto a enorgullecernos de nuestra distancia y de nuestra superioridad con respecto a las mujeres mayores. Fin de la cita. No es nada fácil desaprenderse de este aprendizaje. Paulatinamente voy comprendiendo lo poco que había reflexionado hasta ahora sobre los prejuicios y los miedos que me inspira la vejez. Se dice a menudo que el envejecimiento y la muerte son tabúes en nuestra sociedad, salvo por el hecho de que es solo el envejecimiento de las mujeres el que se oculta. Incluso cuando la muy elegante revista anglófona Sabbath, que trata sobre la brujería contemporánea, consagra un número al arquetipo de la vieja arpía, The Crown, cuyo poder celebra, consigue que en ese número, incluida la portada, figuren básicamente mujeres jóvenes de rostro terso y cuerpo firme. Una de ellas es una clásica modelo de la agencia Elite. A través de sus fotografías de moda, la prensa femenina, una semana tras otra, un mes tras otro, invita a sus lectoras a identificarse con modelos de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, dejando así en la sombra la edad y el aspecto de un buen número de ellas. Compañera sentimental de Cynthia Rich y autora de textos fundacionales sobre la discriminación por la edad, Barbara McDonald, 1913 a 2000, explicaba en 1984
cómo al envejecer había tenido que enfrentarse a una nueva forma de invisibilidad. Al respecto escribía lo siguiente: había vivido toda mi vida sin que las novelas, las películas, la radio o la televisión me dijeran jamás que existían las lesbianas y que se podía ser feliz siendo lesbiana. Después, nada me decía que las mujeres mayores existieran y que se pudiera ser feliz siendo una mujer mayor. Fin de la cita. Se sentía especialmente triste y furiosa al ver que los medios feministas no se libraban del silencio ni de los prejuicios, muy al contrario. En las reuniones constataba siempre que era la de más edad, lo que las llevaba a preguntarse a dónde habían ido a parar todas las demás, todas aquellas con las que había militado en su juventud. En Cambridge, Massachusetts, cuando estaba ya en la sesentena, frecuentaba un café-cine feminista, cuyas paredes se adornaban con imágenes de Virginia Woolf, Mary Wollstonecraft, Gertrude Stein o Emma Goldman. Hablando de las otras habituales, todas más jóvenes que ella, escribe: no tienen sitio en su mente para mí, ni la menor idea de la razón por la que vengo. Y sin embargo, tengo más o menos la edad de la mayor parte de las mujeres que figuran en sus carteles y en las que se inspiran. Fin de la cita. Relata asimismo una experiencia humillante. Tiene 65 años y antes del inicio de una marcha nocturna feminista en Boston, se da cuenta de que una de las organizadoras está hablando con Cynthia Rich, que tiene 20 años menos que ella, y de que aparentemente hablan de ella. La organizadora teme que Bárbara no sea capaz de aguantar el ritmo y quiere desplazarla a otra parte de la marcha. Bárbara se enfurece, se siente humillada, porque la joven ha supuesto que no sabía valorar por sí misma sus propias fuerzas, y porque no ha sido capaz de dirigirse a ella directamente. Las repetidas disculpas de la apesadumbrada organizadora, que ha comprendido su falta de tacto, no bastan para disipar su malestar. Está desanimada. Tras haberse sentido toda su vida en tanto que mujer un problema en un mundo de hombres, se siente, en tanto que mujer mayor, un problema en un mundo de mujeres. Si no puedo sentirme a gusto aquí, entonces, ¿dónde? Hace también una observación interesante. Cuando comenta una clasificación propuesta en 1979 por Miss Magazine, titulada 80 mujeres a las que seguir durante la década de 1980. Entre ellas, solo 6 están en la cincuentena y una en la sesentena. La invisibilidad es esto, dice. Incluso para las de 40 que se citan, el mensaje es descorazonador. Pueden deducir que ellas mismas se volverán invisibles dentro de 10 años. Pero aún falta lo peor. La revista ha pedido que se realicen esa clasificación a personalidades de mayor edad y lo justifica explicando que las mujeres prominentes tienen la responsabilidad de promocionar a las demás. Fin de la cita. Bárbara MacDonald, por su parte, detecta en esta lógica un tufo a sacrificio e invisibilidad maternales. De una manera general, Cynthia Rich y ella abogan por que las feministas se liberen de las referencias y los papeles de la familia patriarcal. Rich observa que cuando dos mujeres conversan libremente, pueden quedarse súbitamente paralizadas si una de ellas se dice: podría ser mi hija o podría ser mi abuela. Incluso la idea de hermandad entre mujeres la inspira desconfianza. Escribe: las etiquetas dicen que vamos a seguir siendo buenas sirvientas, a controlarnos a nosotras mismas y a las demás, como hacen siempre las buenas sirvientas. Vamos a encasillarnos mutuamente en nuestro papel. Vamos a negarnos mutuamente el poder subversivo que reside en las posibilidades. Fin de la cita. Y en efecto, recuerdo mi sorpresa y ligera aflicción ante el título indolente de un retrato dedicado recientemente a Gloria Steinem en la prensa francesa. Decía: la abuela resiste.
No solamente era inexacto, puesto que Steiner no es la abuela de nadie, y esto subraya que no hay nada previsto en nuestro vocabulario para esa clase de figura, sino que la reducía a un estereotipo condescendiente del que ella no podría estar más alejada. Cada vez que vemos a una mujer mayor como una abuela, negamos la valentía de su independencia, invalidamos su libertad, escribe Cynthia Rich, y agrega: le estamos diciendo, en oposición a su propia elección, que su auténtico lugar está en el hogar. Fin de la cita. Siempre demasiado viejas. En 1972, la intelectual estadounidense Susan Sontag dedicó un brillante artículo al doble rasero del envejecimiento de los hombres y las mujeres. En él recuerda a una de sus amigas que, el día que cumplía 21 años, se lamentaba. Decía: la mejor parte de mi vida se ha terminado. Ya no soy joven. Fin de la cita. Con 30 años declaró que esta vez era realmente el final. 10 años más tarde explica a Susan que no había asistido, que su 40º cumpleaños había sido el peor de su vida, pero que estaba totalmente decidida a aprovechar los pocos años que le quedaban. Y me vuelvo a ver a mí misma, la noche de la fiesta que había organizado para celebrar mis 20 años, incapaz de hablar a mis invitados de otra cosa que no fuera mi angustia por la idea de ser vieja a partir de entonces. Realmente el alma de la fiesta. No debieron de lamentarlo cuando se marcharon los pobres. Ahora me resulta imposible de comprender el estado de ánimo que tenía aquella noche, pero lo recuerdo con total claridad. Estos últimos años, dos grandes figuras que estaban enfrentadas entre sí. Tex Clark, la fundadora de la Maison de Baba Yaga, una residencia para mayores autogestionada por mujeres, en Montreuil, y la escritora Benoît Gu, ambas fallecidas en 2016, han hecho emerger la cuestión de la edad en el feminismo francés. Pero es preciso hablar también de ese sentimiento de obsolencia programada, de pánico a la caducidad que marca toda la existencia de las mujeres y que les es propio. Cuesta imaginar a un chico tirado en el suelo gimiendo que es viejo en la noche de su 20º cumpleaños. Desde que tengo 22 años, los periodistas me preguntan: ¿tiene miedo de envejecer?, afirma la actriz Penélope Cruz. Barbara McDonald señalaba en 1986: el mensaje que reciben las mujeres jóvenes es que es maravilloso ser joven y horrible ser vieja. Pero, ¿cómo se puede empezar bien en la vida si te dicen al mismo tiempo lo terrible que es el fin? Fin de la cita. En gran medida el pánico a la caducidad de las mujeres se relaciona con su capacidad para tener hijos, claro está. Y a primera vista, en este terreno, el miedo parece justificado por los datos biológicos. Dificultades mayores para quedarse embarazadas después de los 35. Riesgos mayores de malformación del bebé después de los 40. Martin Winkler subraya, no obstante, el excesivo alarmismo que mantienen vivos los médicos. Dice: a los 35 años, 83 mujeres de cada 100 pueden tener un hijo, y con 40 son aún el 67%. Eso está lejos del cuadro catastrofista que pintan muchos médicos. Fin de la cita. Además, los casos de hombres célebres convertidos en padres a una edad avanzada, como Mick Jagger, que tuvo su 8º hijo en 2016 cuando él tenía 73 años y era ya bisabuelo, crean la ilusión de que, para los hombres, la edad no cuenta. Ahora bien, también su fertilidad decae con el tiempo. Se encuentra en su punto álgido entre los 30 y los 34 años. Después disminuye poco a poco y entre los 55 y 59 años es 2 veces más débil. La dificultad para concebir e incluso el riesgo del aborto espontáneo, de anomalías cromosómicas o de enfermedades genéticas del feto aumentan con la edad del padre. Por supuesto, una mujer debe estar también en forma para soportar el embarazo y el parto,
pero después del nacimiento es mejor que tanto el padre como la madre estén capacitados para cuidar del bebé. No preocuparse más que de la edad de la madre viene a reforzar un modelo en el que la parte extenuante de los cuidados y la educación reposa únicamente sobre ella. Los últimos hijos de Mick Jagger los crían además sus respectivas madres, de las que él estaba separado ya cuando nacieron. Él se ha contentado con proporcionarles un techo y pasarles una pensión alimenticia acorde con sus medios. Finalmente, la idea sin equivalente para los hombres, según la cual no se puede ser una verdadera mujer y sentirse realizada si no se es madre, engendra una presión suplementaria que no tiene nada de natural. Pero la inquietud está también relacionada con el aspecto físico. En cierta medida, el culto a la juventud generalizado afecta a las mujeres y a los hombres, y estos pueden sufrir también los efectos de la edad. Pero la mirada de la sociedad sobre unos y otros es muy distinta. A un hombre no lo descalifican jamás en el plano amoroso y sexual por su edad, y cuando empieza a presentar señales de envejecimiento, no suscita ni las mismas miradas compasivas ni la misma aversión. Nos extasiamos ante el rostro bronceado de Clint Eastwood, de 87 años de edad en el momento en que escribo. Un estudio ha demostrado que en Hollywood las estrellas femeninas veían aumentar su salario hasta la edad de 34 años y disminuir rápidamente a continuación, mientras que sus compañeros masculinos alcanzaban su salario máximo a la edad de 51 años y conservaban ingresos estables a partir de entonces. Durante las primeras demócratas para la elección presidencial de 2008 en Estados Unidos, el comentarista conservador Rush Limbaugh declaró, hablando de Hillary Clinton: ¿realmente este país tiene ganas de ver envejecer a una mujer ante sus ojos día tras día? Fin de la cita. En cambio, en el transcurso de los 2 mandatos de Barack Obama, el mundo fue testigo enternecido a la vez por el encanecimiento del presidente y por la elegancia con la que lo asumía. Es el efecto que causa la Casa Blanca. Puede que Rush Limbaugh no se sintiera enternecido, pero al menos jamás habría tenido la idea de convertirlo en un argumento para cargar contra él. Los hombres no envejecen mejor que las mujeres, simplemente tienen permiso para envejecer. La llorada Carrie Fisher retuiteó esta reflexión cuando en 2015 hubo espectadores del nuevo episodio de La saga de la Guerra de las Galaxias que se escandalizaron al constatar que Leia ya no era la morena en bikini intergaláctico de hace 40 años. Algunos reclamaron incluso que les devolvieran el dinero. A veces nos burlamos de los hombres que se tiñen el pelo. Tras la elección de François Hollande, su predecesor, Nicolas Sarkozy, pregonaba a los 4 vientos: ¿conoces tú a algún hombre que se tiña el pelo? Fin de la cita. 5 años más tarde, el antiguo portavoz del presidente, entre comillas, socialista, juraba aún que era falso, a fin de ahorrarle la vergüenza. Pero a nadie le parece ridículo que la mayoría de las mujeres se tiñan. En el transcurso de los últimos 6 meses de 2017, en Francia, el 2% de los hombres de más de 45 años afirmaban haberlo hecho, frente al 63% de las mujeres. En la época en la que Susan Sontag escribía su artículo, Pablo Picasso, que moriría unos meses más tarde, fue fotografiado en calzoncillos en su estudio, o retosando en traje de baño al lado de su última compañera sentimental, Jacqueline Wolk, 45 años menor que él. Sontag comentaba: no imaginamos a una mujer de 90 años dejándose fotografiar como él al aire libre en su finca del sur de Francia, vestido únicamente con pantalones cortos y sandalias. Un engaño.
La caducidad de las mujeres se refleja también en la diferencia de edad que se observa en el seno de tantas parejas. En Francia, en 2012, entre los que vivían bajo el mismo techo, el hombre era de mayor edad, aunque fuera solo un año más, en 8 de cada 10 casos. En el 19% de las parejas, el hombre tenía de 5 a 9 años más que la mujer, mientras que la situación inversa no afecta más que al 4%. Por supuesto, la proporción de parejas en las que la mujer es mayor aumenta con el tiempo. 16% de las formadas en la década de 2000 contra el 10% de las formadas en la década de los 60. Pero desde la década de los 50, el número de uniones en las que hay una diferencia de más de 10 años casi se ha doblado, pasando del 8% al 14%. Algunos admiten sin ambajes su gusto por la juventud. Un fotógrafo de 43 años recientemente separado confiesa, por ejemplo, lo siguiente. La idea de comenzar una relación con una mujer de mi edad me bloquea por completo. Una vez en Tinder subí el cursor a 39 años, pero en realidad no lo veía claro. Fin de la cita. Frederick Beigbeder, que a la edad de 48 años se casó con una mujer de 24, afirma que la diferencia de edad es el secreto de las familias que duran. Fin de la cita. Dedicó una novela a la relación entre J.D. Salinger y la joven Una O'Neill, que después se convertiría en esposa de Charlie Chaplin, del que la separaban 36 años. Con 74 años, el escritor suizo Roland Jacquard, miembro fundador por cierto de la revista de extrema derecha Cassure, firmó conjuntamente con su pareja Mary Serre, 50 años menor, un relato de cómo se conocieron. Él dice haber observado que las mujeres envejecen en un tiempo récord y peor que los hombres. Fin de la cita. Y cuando la revista Square tuvo una epifanía y decidió homenajear a las mujeres de 42 años, de las que por fin se decreta que no son tan repulsivas, la web Slate replicó con una oda irónica al hombre de 56 años, es decir, la edad del redactor del artículo de Square. El cine contribuyó a normalizar este orden de cosas. En 2015, la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal protestó públicamente después de que la hubieran considerado demasiado vieja, con 37 años, para interpretar a la amante de un hombre de 55. Varios medios de comunicación estadounidenses publicaron gráficos que mostraban la enorme diferencia de edad que aparece rutinariamente en las pantallas, mucho más importante que en la vida real. Veían en ello la señal de que el cine seguía siendo una industria de hombres, que evidenciaba por tanto sus fantasías. El HuffPost procedió de igual manera con el cine francés y publicó asimismo gráficos de lo más elocuentes, en especial por actores como Daniel Auteuil, Diogène Lhermitte o François Cluzet, aunque las diferencias eran un poco menores que al otro lado del Atlántico. Concluía: no hemos encontrado ni un solo peso pesado del cine francés actual que hubiera tenido principalmente a mujeres de su edad como parejas en las pantallas. Fin de la cita. Al presentar la ceremonia de los Globos de Oro en Hollywood en 2014, las humoristas Tina Fey y Amy Poehler resumieron en estos términos la intriga de Gravity, película en la que George Clooney y Sandra Bullock interpretaban a dos astronautas. Dijeron: esta película explica que George Clooney prefiere quedarse a la deriva en el espacio y morir antes que pasar un solo minuto más encerrado con una mujer de su misma edad. Fin de la cita. Cuando en muy raras ocasiones una mujer tiene un compañero más joven que ella, la diferencia de edad, lejos de aceptarse con normalidad, se subraya y comenta profusamente. A ella la califican de cougar, en inglés, término del que no existe equivalente para los hombres.
Un amigo me cuenta que en la escuela de primaria de su hija, una alumna enamorada de un niño de una clase inferior ha recibido esa etiqueta. En 2017 el mundo político ofreció una ilustración perfecta de la diferencia de trato. Con 24 años más que su marido, Brigitte Macron ha sido el blanco de incesantes bromas y comentarios sexistas. En Charlie Hebdo, 10 de mayo de 1917, un dibujo de Riz bajo el título de «Va a hacer milagros» mostraba al flamante presidente de la República señalando orgullosamente el vientre redondo de su esposa. De nuevo y como siempre, una forma de reducir a las mujeres a su utilidad procreadora y de estigmatizar a las menopáusicas. Inversamente, Donald Trump ha sido objeto de innumerables burlas que trataban legítimamente sobre casi todos los aspectos de su persona, pero jamás sobre los 23 años que lo separan de su esposa Melania. Los libros de mujeres que recientemente han abordado el tema arrojan una cruda luz sobre el grado de misoginia y la violencia de las relaciones de fuerza que pueden darse en las parejas. La protagonista de la deprimente novela de Camille Laurens, Celle que vous croyez, El que crees, que se acerca a la cincuentena, se inventa en Facebook la identidad de una seductora soltera de 24 años. El editor la presenta como la historia de una mujer que no quiere renunciar al deseo. No sé qué supuesto me alucina más. El de que con 48 años deberíamos evitar abochornar a todo el mundo al fingir que tenemos todavía una vida amorosa. O el de que no renunciar implicaría reducir la edad a la mitad. Sea como sea, creo que el auténtico tema de la novela es el nivel de abyección de sus protagonistas masculinos, todos odiosos. La geógrafa Sylvie Brunel publicó un libro basado en su propia historia. En 2009, cuando dirigía el tristemente famoso Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional, su marido, Eric Besson, con el que tiene 3 hijos, la dejó tras 26 años de matrimonio por una estudiante de 23. Recuerda a todas las mujeres igualmente, entre comillas, repudiadas de su entorno. Como Áñez, a quien su marido hospitó cuando ella tenía 45 años, que no era más que una vaca gorda, antes de hacer todo lo necesario para expulsarla de su casa y poder rehacer su vida con otra, 20 años más joven. Sylvie Brunel se pregunta si la liberación de las mujeres no ha sido sobre todo la de los hombres. Antes de la generalización del divorcio, señala, tenían amantes sin dejar a la esposa, lo que al menos garantizaba a ésta una cierta seguridad material. Su ex marido, que tenía prisa por ser libre, le dejó la totalidad de sus bienes, pero ella constata que para muchas otras la separación implica un empobrecimiento brutal. Dice, conozco a un número increíble de mujeres a las que no solamente han abandonado, sino que deben afrontar la mala fe de un marido avaro, egoísta, pendenciero, que finge ser insolvente y se niega incluso a entender a las necesidades más elementales de sus hijos. Fin de la cita. Hijos que evidentemente quedan bajo su custodia. En general, esas esposas habían asumido la parte esencial de las tareas domésticas y educativas, pero también habían descuidado o sacrificado su carrera. Sylvie Brunel relata que Besson jamás había sabido cómo funcionaba la lavadora y que cuando lo eligieron para el gobierno municipal, los ciudadanos la paraban en la calle a ella para confiarle sus problemas con esta magnífica fórmula. Como sé que su marido está muy ocupado. La película de Blandine Lenoir, 50 Primaveras 2016, muestra la misma situación, pero en un medio menos burgués. Áñez interpreta a una mujer de 50 años, madre de 2 hijos, que durante mucho tiempo ha llevado la contabilidad de la pequeña empresa de su marido. No queda ningún rastro de sus años de actividad, ninguna cotización en la seguridad social en particular, porque su marido, que la ha dejado para fundar otra familia, jamás consideró útil pagarle una nómina.
Cuando llama a la puerta del restaurante en el que había trabajado como camarera, se encuentra en una soledad y en una precariedad total. La separación se convierte en ese momento de la verdad en el que se pone al descubierto el desequilibrio que reinaba en el seno de la pareja y en el que el ganador arrambla con todo. En Francia, el 34.9% de las familias monoparentales, es decir, 2 millones de personas, viven por debajo del umbral de la pobreza, frente al 11.8% de las parejas. En el 82% de los casos se trata de mujeres solas con hijos. La psicología evolucionista, siempre pronta a justificar las desigualdades por la genética, dejando a un lado la influencia de la cultura por completo, explicará que los hombres están programados para diseminar sus genes entre el máximo de especímenes femeninos jóvenes, es decir, los que presentan todos los signos exteriores de fecundidad, y que deshacerse de los especímenes en estado de premenopausia no es más que un efecto colateral de las exigencias de la perpetuación de la especie. Un efecto muy triste, pero al que es necesario resignarse. Sin embargo, la existencia de un solo hombre que ame y desea una compañera menopáusica, y huelga decir que hay muchos, basta para invalidar esa teoría, a menos que se pretenda detectar en él un defecto genético. Más bien vemos en esta situación la persistencia de un orden patriarcal antiguo. En Francia, hasta 2006, la edad legal para casarse eran los 18 años para los chicos, pero los 15 para las chicas. Para el sociólogo Egid Massea, la diferencia de edad en las parejas actuales representa la huella de la época en la que la definición social de las mujeres se hacía a través de la vida conyugal reproductiva, en la que el hombre, al envejecer, aumentaba su poder económico y social, mientras que la mujer perdía su capital corporal, su belleza y su fecundidad. Fin de la cita. Al parecer, ese orden de cosas no se ha dejado atrás. En teoría, las mujeres son ahora libres de ganarse la vida y de acumular también ellas poder económico y social. Pero a menudo se lo impide el hecho de que la carga de los hijos recae sobre ellas. Es decir, por el hecho de que se las sigue definiendo a través de la vida conyugal reproductiva. Ahora, la posibilidad de divorciarse con facilidad, aunque evidentemente siga siendo algo bueno, permite a sus parejas abandonarlas en la edad madura por una mujer con el capital corporal intacto. Al estudiar el uso del criterio de la edad en la web de citas Mythic, otra socióloga, Mary Bergstrom, constató que, a partir de los 40 años tras una separación, los usuarios que buscaban mujeres más jóvenes exclusivamente iban en aumento. Ella lo explica por el hecho de que en general es la exmujer quien tiene la custodia de los hijos y que su educación recae principalmente sobre ellas. Un hombre de 44 años divorciado cuenta, por ejemplo, que al conocerse, su nueva pareja se había preocupado al principio porque él vivía muy lejos. Él le aseguró que eso no sería un problema, porque nada lo retenía en la ciudad en la que vivía, aunque era padre de 2 hijos adolescentes. Por amor, habría podido atravesar incluso océanos, dijo. La separación vuelve jóvenes de nuevo a los hombres, concluye la investigadora. Solteros y sin hijos a su cargo están listos para un nuevo inicio y piden mujeres que, entre comillas, igualmente jóvenes, sean susceptibles de compartir sus ambiciones. Fin de la cita. Un hecho interesante es que este sentimiento de juventud se encuentra también en las mujeres solteras sin hijos, como esa escritora de 49 años que, deseosa de encontrar una nueva pareja, fijó como edad mínima 35 años y como edad máxima 50. Pero no lo tenía muy claro. Miraba las fotos de los hombres de 50 y parecían tan viejos. Fin de la cita. Encontrado en esa misma publicación que acaba de mencionar la autora. La desigualdad entre los sexos vinculada a la edad es a la vez una de las más fáciles de comprobar y una de las más difíciles de refutar.
No se puede obligar a la gente a que los signos del envejecimiento les parezcan atractivos, me dirán. En la época en la que Sophie Fontanelle tenía como testigos del lento encanecimiento de sus cabellos a sus suscriptores en Instagram, me quedé perpleja ante un comentario que decía: no nos engañemos, queda horrendo. Fontanelle tiene la inteligencia de considerar que los comentarios agresivos dicen más de quienes los profieren, de su odio a sí mismos, que de ella. Llegados a este punto, ¿cómo no darse cuenta del condicionamiento, de los prejuicios, de la larga historia de representaciones que determinan nuestra mirada y forjan nuestra concepción de lo que es bello o feo? La gente anónima que acosa a las feministas en Twitter les dicen a menudo que son feas. Todas las insumisas son feas, interpreta David Lubotton. Y la filósofa estadounidense Mary Daly observaba que la belleza de las mujeres creativas y fuertes era fea, según los criterios de belleza misóginos. Envejecer, es decir, perder su fecundidad, su seducción, al menos según los criterios dominantes, y su papel de suministradora de cuidados para un marido o unos hijos, es ser una insumisa, a pesar suyo incluso. Es despertar el miedo que suscita siempre una mujer cuando no existe solo para crear otros seres y cuidar de ellos, sino también para crearse a sí misma y cuidar de sí misma, como escribe Cynthia Rich. El cuerpo femenino envejecido actúa como recordatorio del hecho de que las mujeres tienen un ellas mismas, que no existe más que para los demás. En esas condiciones, ¿cómo no iba a pasar por feo? El mismo problema se plantea con respecto a la diferencia de edad en las parejas y las mujeres abandonadas cuando alcanzan la mitad o el final de la cuarentena. La opinión generalmente admitida es que se trata de una especie de fatalidad. La banalidad de este escenario contribuye a que sea aceptado. Espeta con amargura Erika, la protagonista de la película de Paul Mazursky, Una mujer descasada, 1978, lo siguiente: mi marido se fue con una más joven, jaja. De todas formas, no vamos a prohibir a los hombres que dejen a una mujer a la que ya no aman, ni tolerar que las feministas agraven más su caso pretendiendo mezclarse en las elecciones amorosas de las personas. Al fin y al cabo, como dijo Woody Allen, a propósito de su relación con Sunji Previn, hija adoptiva de su expareja Mia Farrow y 35 años más joven que él, dijo: el corazón tiene sus razones. Además, hablando ahora sí en serio, la diferencia de edad a favor de los hombres en las parejas está tan profundamente enraizada en las costumbres que abarca situaciones muy diversas. Incluso cuando la diferencia es muy grande, no se puede excluir la posibilidad de que algunas de esas parejas existan simplemente porque la sociedad lo permite, sin que la edad de cada miembro de la pareja sea determinante en la atracción que ejerce sobre el otro. Imposible pretender que todos los hombres involucrados son cabrones dominantes y todas las mujeres idiotas, sumisas u oportunistas. Eso implicaría además que debería enfadarme con cerca del 80% de mi entorno, cuando no conmigo misma, y no quiero hacerlo. No es por ello menos cierto que ese patrón debe ser analizado. ¿Una imagen fija e imperecedera? La serie estadounidense Broad City trata sobre las aventuras en New York de dos jóvenes sin blanca, Ilana y Abby. Al principio de un episodio emitido en octubre de 2017, Ilana descubre la primera cana de Abby y proclama su envidia. Le dice: te estás convirtiendo en bruja, una bruja elegante y poderosa. Eres mágica. Abby no comparte este entusiasmo. Ese mismo día, Abby se encuentra efectivamente con una bruja, como si disfrutara de un nuevo estatus. Pero también se cruza con su exnovio que se pasea con su pareja y el hijo de ambos. Deprimida, se derrumba y se va a ver una dermatóloga para que le inyecte Botox.
Durante ese tiempo, Ilana se va a consultar a una gran sacerdotisa del sexo, porque no logra llegar al orgasmo desde la elección de Trump. La dermatóloga tiene 51 años, pero aparenta 20 menos. Parecer joven es el segundo trabajo a tiempo completo de muchas mujeres, el trabajo en el que se pierde dinero, dice alborozada. Asustada por las imágenes del antes y el después, algo radicales que adornan su consulta, Abby empieza a lamentar haber ido allí. Antes de huir declara: usted me parece espléndida y estoy segura de que lo sería igualmente sin todo eso a lo que se somete. Al oír estas palabras, la dermatóloga se troncha de risa, antes de interrumpirse consternada. Oh no, me he reído. Y de palparse la piel del rostro con inquietud. El episodio termina con un gran aquelarre en el corazón de Central Park, donde se encuentran Ilana, la sacerdotisa del sexo, y otras brujas. Abby lleva a la dermatóloga. Para intentar ahorrarse el triste destino de la compañera abandonada y humillada, y más ampliamente el oprobio ligado a la edad, las mujeres que tienen los medios necesarios se afanan efectivamente en mantener su aspecto lo menos cambiado posible. Se someten a ese desafío absurdo, pretender que el tiempo se detenga, y parecer por tanto lo que nuestra sociedad considera la única forma aceptable para una mujer de más de 30 años. Una joven embalsamada en vida. La mayor ambición que se puede albergar es la de conservarse bien. La presión ejercida sobre las celebridades obviamente es especialmente fuerte. Con más de 60 años, Inés de la Francoche conserva el cuerpo esbelto, el rostro terso y la melena de cabellos castaños de la época en la que desfilaba para Chanel hace 40 años. Seguramente las supermodelos de la década de los 90 consagran toda su existencia y buena parte de su fortuna a conseguir que en cada una de sus apariciones el mundo exclame: vaya, está igual. Ese era el sentido asumido por el desfile de Versace de septiembre de 2017, que reunió a Carla Bruni, a Claudia Schiffer, a Naomi Campbell, a Cindy Crawford y Helen Christensen, ataviadas todas con el mismo vestido dorado hiperceñido que resaltaba su silueta siempre esbelta y sus piernas siempre bien contorneadas. Donatella Versace explicó que se había inspirado en una campaña de 1994 en la que Cindy Crawford posó con otras modelos de la época embutida en el mismo vestido. En las redes sociales algunos vieron en aquel desfile un regreso de las, entre comillas, verdaderas mujeres. Sophie Fontanelle comentó: en el fondo resulta gracioso que se consideren verdaderas a mujeres que casi en su totalidad han remodelado la medicina estética. Lo digo sin maldad porque cada cual hace lo que quiere y puede. Es solo que con esa imagen viral nos ofrecen una visión cómica de la mujer, una mujer que habría cambiado lo menos posible en 25 años, sin arrugas, sin nada fofo, sin canas, como si realmente estuviera prohibido cambiar. Y concluía: la representación de la mujer de 50 años, de su belleza, de su libertad, sigue siendo una tierra inexplorada. Fin de la cita. En las antípodas de esta lógica, el fotógrafo estadounidense Nicholas Nixon realiza cada año desde 1975 un retrato de grupo en blanco y negro de su esposa, Debbie Brown, y de 3 de sus hermanas, Heather, Mimi y Lori. Documenta así de forma serena su envejecimiento, mostrándolo como un objeto de interés y de emoción, dejando imaginar el estado interior de cada una, la relación que tenían unas con otras, los acontecimientos por los que han pasado. La periodista Isabel Flower señala: nos bombardean cada día con imágenes de mujeres, pero las representaciones de mujeres que envejecen de manera visible siguen siendo demasiado raras. Más extraño aún, las mujeres de las que sabemos perfectamente que han envejecido se nos muestran suspendidas en una juventud quimérica, lindando con lo biónico.
Nicholas Nixon se interesa por esas mujeres como objeto de estudio y no solamente como imágenes. Lo que él quiere es mostrar el paso del tiempo y no desafiarlo. Año tras año sus fotografías de las hermanas Brown vienen a marcar el ritmo de avance de nuestra propia vida. Fin de la cita. Un hecho notable. La revista estadounidense Allure anunció en 2017 que desterraría de sus páginas el calificativo antiedad, utilizado a propósito de tratamientos o de cosméticos. Escribía su redactora jefe, Michelle Lee, lo siguiente: si hay un hecho inevitable en la vida, es que envejecemos. Cada minuto, cada segundo. Y envejecer es una cosa maravillosa, pues significa que cada día tenemos la posibilidad de vivir una vida plena y feliz. Las palabras son importantes. Cuando hablan de una mujer de más de 40 años, las personas tienden a decir: está estupenda para su edad. La próxima vez que se sorprenda queriendo pronunciar esta fórmula, contemple la posibilidad de decir simplemente: está estupenda. No se trata de fingir que todo es formidable en el hecho de envejecer, pero deberíamos dejar de considerar la vida como una colina por cuya pendiente se desciende en caída libre a partir de los 35 años. Fin de la cita. ¿Una colección de lugares comunes? Quizá, pero ocurre que esos lugares comunes se convierten en un asunto de vida o muerte. En Suiza, en 2016, la Asociación de Asistencia al Suicidio Exit ayudó a morir a una octogenaria que no sufría ninguna enfermedad incurable, lo que dio pie a una investigación. Su médico explicó que aquella vieja dama, extremadamente coqueta, decía, no soportaba envejecer. Fin de la cita. Tras confirmarse que la señora estaba completamente lúcida, el caso se archivó. Pero, ¿veríamos a un hombre pidiendo morir por la misma razón? En una aparición, Sophie Fontanelle enuncia su filosofía. Dice: las mujeres no están condenadas a permanecer tal como eran en su juventud. Tienen el derecho a enriquecerse con otro aspecto, con otra belleza. Fin de la cita. Precisa. No digo que sea un deber, y cada cual hace lo mejor que le parece. Fin de la cita. De igual manera, yo me esfuerzo aquí por poner de manifiesto lo que la sociedad espera de nosotras y lo que nos prohíbe hacer, sin pretender por ello que sería necesario llevar la contraria de manera sistemática. Ser una mujer no tiene nada de sencillo, y cada una de nosotras ejerce su criterio, siempre susceptible de evolucionar en un sentido u otro, como puede y como desea. Ni siquiera una feminista irreprochable, valiente, como Benoit Groult, consideraba que la belleza y la juventud pudieran ser dos cosas distintas. Decía: el cuidado de la belleza no es en sí mismo antifeminista. Así argumentaba para explicar su lifting. Y teniendo en cuenta lo que contaba sobre la dureza del destino reservado a las mujeres que envejecían en su medio ambiente, nadie puede reprochárselo. Sophie Fontanelle, en cambio, reivindicaba esa distinción. Decía: no busco la juventud, busco la belleza. Por mi parte, cuando vuelvo a ver mis fotos de cuando tenía 25 años, al principio siento una punzada de nostalgia ante mi piel de bebé y mis cabellos totalmente castaños. Pero pensándolo bien, me prefiero con mis mechas blancas. Me encuentro menos banal. Dejando a un lado la mirada de los demás, a veces perpleja o de desaprobación, me gusta la idea de permitir que mis cabellos se transformen lentamente, que desarrollen sus matices y sus reflejos con la suavidad y la luminosidad que eso les confiere. La idea de ocultar ese rasgo distintivo con un tinte estandarizado me deprime. Y además me gusta la impresión de dejarme llevar confiadamente en los brazos del tiempo que pasa, en lugar de cabrearme, de enfurecerme. La inquieta ansiedad por conservar la apariencia de juventud extrema tiene como efecto polarizar las categorías de jóvenes y viejas. Los cabellos blancos se asocian tanto más con la vejez y la infecundidad, por cuanto prácticamente solo se ven en las mujeres de edad avanzada.
Sin embargo, no es raro que las canas aparezcan desde el final de la veintena, cuando no antes. En otoño de 2017, Sarah Harris, directora de moda de la revista Vogue británica, célebre por su larga melena gris, publicó en Instagram una perturbadora foto de ella misma en la maternidad, con su hija recién nacida acurrucada en sus brazos. Afirma que le salieron las primeras canas con 16 años y que dejó de teñírselas con veintitantos. Pero sobre todo, la delirante imposición de la eterna juventud, una de las numerosas cuadraturas del círculo que supuestamente han de resolver, condena a las mujeres a vivir con engaños y a avergonzarse de sí mismas. La estadounidense Annie Kroemer publicó en 2007 un libro sobre la aceptación de sus canas. La revelación se produjo cuando tenía 49 años, viendo una foto en la que posaba entre su rubia hija y una amiga de pelo blanco, mientras que ella misma se teñía los suyos desde hacía años sin cuestionárselo. La foto le impactó. Provocaba la impresión de ser un agujero negro entre Kate, vestida con tonos alegres, y mi amiga Aki, captada cuando estaba a punto de echarse a reír. Mi melena de profundo calor caoba y mis ropas oscuras absorbían toda la luz de mi persona. Ver a esa persona, a esa versión de mí misma, fue como recibir un puñetazo en el estómago. En un segundo, todos los años de cuidados artificios, con el objetivo de conservar lo que yo creía que era un aspecto joven, volaron en pedazos. Solo quedó una mujer de mediana edad con aire confuso y descuidado, con los cabellos teñidos de un color demasiado oscuro. Kate parecía real, Aki parecía real, yo parecía aparentar ser una persona que no era. Fin de la cita. Es también esta imposición del disimulo lo que acabó por deprimir a Sophie Fontanelle. Ya no soportaba verme teñida, dice. Esa imposición le arruinaba la vida. Al salir del agua, en vacaciones, en lugar de estar completamente a gusto con el baño y el sol, temía que se le vieran las raíces blancas de los cabellos mojados. Esa exigencia que se hace a las mujeres de parecer eternamente jóvenes se le antoja una manera sutil de neutralizarlas. Se les obliga a hacer trampas. Luego se toman esas trampas como excusa para denunciar su falsedad y descalificarlas. Y en efecto, las actrices, si no quieren atraer comentarios de odio porque han envejecido, deben arriesgarse a convertirse en el hazme reír de todos si a su médico o su cirujano estético se les va un poco la mano. Susan Sontag definió a las actrices como profesionales a las que se les paga mucho dinero para hacer lo que a las otras mujeres se les enseña a hacer como aficionadas. Fin de la cita. Cuando las mujeres empiezan a responder. Por otra parte, se plantea una pregunta. ¿Y si todos esos esfuerzos no sirvieron para nada? Aparentar ser joven y ser joven son dos cosas distintas, y cualquiera que mire de cerca distingue la diferencia, escribe Annie Kroemer. Hay cierta perversidad en lanzar a las mujeres a esa carrera perdida de antemano. Por añadidura, incluso cuando una de ellas logra la proeza de conservar el aspecto de los 30 años, o a decir de todos, entre comillas, sigue estando espléndida para su edad, para su pareja, rehacer la vida con una mujer más joven parece representar a menudo una oportunidad irresistible. Las primeras imágenes de una mujer descasada, la película de Paul Mazursky ya citada, muestran a una pareja ideal a priori. Tras 17 años de matrimonio, Eric y Martin, neoyorquinos acomodados, padres de una adolescente, siguen unidos por una gran complicidad. Tienen una vida sexual plena, conversan y ríen juntos. Pero el mundo se desmorona de pronto para Erika cuando su marido, hecho un mar de lágrimas, le confiesa que se ha enamorado de una mujer de 26 años. Que ella haya conservado el cuerpo de una joven no ha servido de nada. En la vida real, incluso Sharon Stone, sin duda la famosa que más seriamente se esfuerza en no envejecer y cuyas hazañas en ese terreno se alaban regularmente en la prensa femenina
o del corazón, ha visto cómo naufragaba su matrimonio al exhibirse su marido con una joven amante. También a Jane Fonda la abandonó su segundo marido por una mujer 20 años más joven. Y después de haberse separado tras una relación de 18 años de la sublime Mónica Bellucci, que tiene 2 años más que él, el actor Vincent Cassel se emparejó de nuevo con una modelo 30 años más joven que él. En su libro, Sylvie Brunel recuerda la impresión al dejarle a su marido, de no reconocer al hombre con el que había compartido su vida, de encontrarse delante de un extraño. De hecho, cuando un hombre de mediana edad sustituye a su compañera por otra más joven, puede surgir la duda, en retrospectiva, sobre los motivos por los que había mantenido la primera relación. La mujer abandonada puede preguntarse si él no amaría en ella más que su juventud, si antes no valoraba en nada todos los servicios prestados, ni el estatus que le otorgaba la pareja y la paternidad. Pero sobre todo se planteó una pregunta: ¿y si no pudiera amar más que a una mujer a la que domine? Porque este esquema implica una doble violencia con respecto a la esposa desechada, pero también de manera más sutil con respecto a la nueva compañera. Hablando de su relación con Sun-ji, Woody Allen precisaba que no consideraba que la igualdad fuera un requisito previo en una pareja. Decía: a veces la igualdad en una relación es formidable, pero a veces es la desigualdad lo que hace que funcione. Fin de la cita. Aunque el desequilibrio no sea siempre excesivo, y aunque afortunadamente no siempre se busque de manera deliberada, la diferencia de edad aumenta la probabilidad de que el hombre tenga ventaja al menos en uno de estos planos: social, profesional, financiero, intelectual. Por consiguiente, lo que buscan algunos hombres no es quizás tanto un cuerpo femenino joven como lo que éste denota: un estatus inferior, una menor experiencia. La focalización erótica exclusiva en cuerpos jóvenes se basa en una falsa evidencia, puesto que una vez más se admite que los cuerpos masculinos de más de 45 años se consideren deseables. Tal como se educa y se introduce en sociedad a los hombres, como ya hemos dicho, no hay una princesa azul. Al contrario, ellos aprenden a desconfiar del amor, a verlo como una trampa, como una amenaza para su independencia, y la pareja casi como un mal necesario. A las mujeres, en cambio, las condicionan para esperar el amor que las hará felices, que les hará conocer la riqueza y el placer de la intimidad compartida, que hará que se conozcan a sí mismas. Y así, ellas se mostrarán dispuestas a todos los sacrificios, hasta el masoquismo, para que, entre comillas, funcione. Cuando una entra en una relación deseándola con todo su ser, mientras que el otro se compromete a regañadientes, se juntan todos los ingredientes para un engaño. Sylvie Brunel explica que en su boda, Eggy Besson la humilló públicamente, cuestionando en voz alta y clara la obligación de la fidelidad impuesta a los esposos. Incluso cuando se presten a una relación y creen la ilusión de implicarse en ella, los hombres que hayan integrado ese modelo seguirán estando profundamente solos, en el sentido de que no desearán especialmente la vida compartida a la que aspiran sus parejas. Para ellos será un tostón, una molestia, una amenaza. Todo lo que querrán será que los dejen en paz. Los manuales de psicología que enseñan a sus lectoras el arte de comunicarse con el hombre sin hacer que se enoje, obsesionados como están ellos por la figura de la acosadora, lo explican perfectamente. Uno de ellos aconseja, por ejemplo: cuando vuelva a casa extenuado por una larga y fastidiosa jornada de trabajo, no te abalances sobre él para atosigarlo con cuestiones sobre temas tan importantes a tus ojos como el porvenir de vuestra pareja y la calidad de sus sentimientos hacia ti. Fin de la cita. Una manera de dar a entender que es ella, sobre todo, quien ha solicitado estar ahí y quien, por tanto, ha de hacer los esfuerzos. Por el mismo motivo se evitará pedirle al hombre que prepare la cena,
o que baje la basura, o bien se emplearán 1000 rodeos, halagos y salamerías. Por consiguiente, para esos hombres, el problema de una compañera que envejece es que ya no puede pasar por representante de la categoría, siempre un poco genérica, de la mujer joven, con las cualidades morales de frescura, ingenuidad e inocencia que se asocia con ella de manera más o menos consciente. Y no necesariamente con razón, por cierto. Con el tiempo su dimensión como individuo se hace más nítida. La mujer gana en experiencia y en confianza. Sin embargo, el umbral de tolerancia es bajo. Una mujer segura de sí misma, que afirma sus opiniones, sus deseos y sus rechazos, pasa rápidamente por un mal bicho, una arpía, a los ojos de su cónyuge y de su entorno. Una amiga me cuenta que cuando reprende o contradice a su pareja delante de los amigos, estos no dejan nunca de hacerlo notar. En cambio, cuando se produce lo contrario, ni siquiera se dan cuenta. Valery Solanas describía así las consecuencias de esta sordina permanente que se impone a las mujeres. Decía: la bondad, la amabilidad, la, entre comillas, dignidad, el sentimiento de inseguridad y el enclaustramiento mental tienen pocas posibilidades de aliarse con el apasionamiento y el humor, cualidades de las que no puede carecer una conversación digna de ese nombre. Y las conversaciones dignas de ese nombre no abundan, dado que solo las mujeres enteramente seguras de sí mismas, arrogantes, exuberantes y sobresalientes, son capaces de mantener una conversación intensa y espiritual de auténticas zorras. Fin de la cita. Un hombre que no esté interesado en un intercambio de igual a igual preferirá pasar a una mujer más joven. En ella podrá encontrar una admiración incondicional, que juzgará más gratificante que la mirada de aquella que lo conoce íntimamente por haber vivido con él durante 10, 15 o 20 años, aunque ella siga amándolo. Defendí ya en La belleza fatal la hipótesis de que los amantes de las chicas jóvenes buscaban ante todo mantener un confort mental, citando las palabras de una estrecha colaboradora de John Casablancas, 1942 a 2013, el fundador de la agencia de modelos Elite, quien decía: con 18 años empezamos a reflexionar y a volvernos inteligentes. El día que las chicas se volvían un poco más maduras y empezaban a tener sus propias opiniones, era el fin. John quería ser adulado mientras que ellas empezaban a replicarle. Fin de la cita. Ese confort mental integra ese erotismo de ventrículos tan extendido que solemos confundir con el erotismo sin más. Personaje cuando menos turbio, Casablancas fue objeto en 2016 de una película hagiográfica, alabada por toda la prensa femenina, titulada Casablancas. El hombre que amaba a las mujeres, o más bien a las mujeres de menos de 18 años. El cantante Claude François albergaba las mismas intenciones. Decía: me gustan las chicas hasta los 17, 18 años. Después empiezo a desconfiar. Que si tengo aventuras pasados los 18 años, por supuesto, afortunadamente. Pero después de los 18 desconfío porque empiezan a reflexionar, son más naturales. A veces empieza incluso antes. Fin de la cita. Si la casa de brujas se dirigieron especialmente a mujeres mayores, fue porque éstas exhibían una seguridad intolerable. Ante sus vecinos, los curas o los pastores, e incluso ante los jueces y los verdugos, respondían. Anne L. Barstow describe lo siguiente: respondían en una época en la que cada vez más se esperaba de las mujeres que se mostraran sumisas. Fin de la cita. Podían hacerlo sobre todo porque ya no estaban controladas por un padre, un marido o unos hijos. Se trataba de mujeres que hablaban alto y claro, que no tenían pelos en la lengua, que tenían un espíritu independiente. No tiene nada de extraño que esas palabras tan temidas, tan mal recibidas, pudieran identificarse con un maligno hechizo.
Para el historiador John Demos, el primer motivo de las acusaciones de brujería presentadas contra las mujeres de edad madura o avanzada en Nueva Inglaterra era su, entre comillas, arrogancia, sobre todo con respecto a sus maridos. Encarnar el arquetipo de la arpía, aún tan vivo hoy en día, podía acarrear la muerte. En el siglo XVI, en Inglaterra y en Escocia, la insolencia femenina se castigaba igualmente por medio de la brida de arpía o brida de bruja, un dispositivo metálico que ceñía la cabeza provisto de pinchos que atravesaban la lengua al menor movimiento. Las guardianas de la linde. En un sentido más amplio, lo que parece insalvable en la edad de una mujer es la experiencia. Eso es lo que envió a la hoguera a tantas ancianas. Guy Bechtel lo explica así. El maleficio era un arte. Por tanto, las brujas habían tenido que seguir sus lecciones, aprender sus conocimientos, volverse expertas. Así pues, naturalmente se sospechaba más de las mujeres mayores que de las jóvenes. Fin de la cita. Los clásicos de los estudios Disney como Blancanieves y los Siete Enanitos o La Bella Durmiente presentan un enfrentamiento generacional entre viejas brujas y jóvenes bellezas, haciendo así que el valor de una mujer descanse sobre su fertilidad y su juventud, jamás sobre una sabiduría duramente adquirida. Así lo señala Christine J. Soller. He aquí sin duda una de las razones por las que las canas se aceptan bien en los hombres, pero están mal vistas en las mujeres, porque la experiencia que denotan se considera seductora y reconfortante en los primeros, y amenazadora en las segundas. En Francia, el político de derechas Laurent Wauquiez, indignado porque se remetiera contra su físico gatito, desmintió haberse teñido el pelo de gris para parecer más experimentado e inspirar más confianza, como había afirmado Le Monde. El simple hecho que esta sospecha resultara verosímil lo dice todo. Existe una raíz común entre la palabra alemana Hexe, bruja, y la palabra inglesa Hag, sinónimo de crone, vieja arpía, y Hedge, seto y por extensión linde, límite. Originalmente Hag no tenía un sentido peyorativo. Designaba a la mujer sabia que habitaba en la linde, en la frontera entre la aldea y el terreno silvestre, entre el mundo humano y el mundo espiritual. Así lo explica Starhawk. Con las casas de brujas, ese saber sagrado y ese poder, antaño admirados, se presentaron como peligrosos, como mortíferos. Analizando el cuadro de Hans Boldung, Las edades y la muerte, en el siglo XVI, en el centro del cual figura una mujer anciana, la historiadora Lynn Botelho señala lo siguiente. Descendiendo ligeramente la mirada del espectador, encuentra una lechuza, animal generalmente asociado con la noche, la oscuridad y el mal. El fondo del cuadro confirma el presagio nefasto de la lechuza. Es un mundo arrasado, devastado y en ruinas. Muestra árboles muertos cubiertos de musgo y muros destruidos por la guerra. Las nubes tapan el sol. La anciana reina sobre esta escena de apocalipsis, de decadencia y de destrucción, como si ella la hubiera provocado. Fin de la cita. La descalificación de la experiencia de las mujeres representa una pérdida y una mutilación inmensas. Incitarlas a cambiar lo menos posible, a frenar los signos de su evolución, es encerrarlas en una lógica que las debilita. Basta con reflexionar un minuto para medir la desquiciada idealización que implica el culto a la juventud. Una de las razones que me hace huir de la maternidad es que por nada del mundo querría acompañar a un nuevo ser durante esos periodos tan ingratos que son la infancia y la adolescencia, y tener que revivirlos a través de él. Verlo pasar por las mismas pruebas, los mismos castigos,
tropezar con las mismas desilusiones relacionadas con la inexperiencia, la ingenuidad, la ignorancia. La infancia se caracteriza por una capacidad de percepción y de imaginación fabulosas, que se pueden añorar después toda la vida, pero también por una vulnerabilidad y una impotencia francamente penosas. Hay una especie de deleite en calcular todo lo que se ha comprendido, aprendido y ganado en el curso de los años, y en sentir que esa riqueza aumenta progresivamente. Obviamente, al discurrir el tiempo también da pie a las desgracias, las decepciones y los remordimientos. Pero si se tiene la suerte de no haber vivido grandes dramas, o a veces, aunque se haya vivido alguno, también aumenta la perspectiva, y con ella el margen de maniobra, la capacidad de moverse en la propia existencia. Pienso en todo lo que se ha serenado, equilibrado, domesticado en mí, en todos los lastres de los que me he desembarazado, con más o menos escrúpulos y vacilaciones, feliz de tener por fin libertad de acción, de poder ir a lo esencial. Cada suceso, cada encuentro, resuena con el eco de los sucesos y los encuentros precedentes, profundizando en su sentido. Las amistades, los amores, las reflexiones ganan en amplitud, evolucionan, se afinan, se enriquecen. El paso del tiempo produce la misma impresión que una excursión por la montaña, cuando te acercas a la cima y empiezas a presentir el paisaje que descubrirás desde lo alto. Sin duda morirás antes de alcanzar la cumbre, pero la mera sensación de proximidad resulta embriagadora. Imitar eternamente la impotencia y la vulnerabilidad de la extrema juventud permite mostrarse dócil ante una sociedad que condena a las mujeres seguras de sí misma. Pero eso obliga a privarse de lo esencial de su poder y de su placer de vivir. Hace unos años la revista Marie Claire, en un artículo cuyo título proclamaba «Más bellas a los 45 que a los 25», utilizaba un extraño argumento. A las mujeres de 50 años les cuesta creer que gusten más que nunca a los hombres, explicaba la periodista, antes de añadir, pero cuanto más dudan, más conmueven, pues he sabido que en cuestión de seducción, la vulnerabilidad es un arma fatal. Fin de la cita. Así pues, aparentemente lo más importante a cualquier edad es conservar la capacidad de hacerse pasar por una pobrecilla indefensa. Aunque la sociedad la censure, se adquiere una fuerza que a veces permite incluso transformar las pruebas más duras de la vida. Aquejada por un cáncer de mama en 1978 cuando tenía 44 años, es decir, la edad en que, según la descripción que hacen los medios de comunicación dirigidos al público en general, las mujeres se marchitan y ven debilitarse su identidad sexual. A esa edad, la ensayista y poeta afroamericana Audre Lorde comentaba lo siguiente: contrariamente a la imagen difundida por esos medios, yo me percibo a mí misma como una mujer en plena posesión de sus recursos, que ha alcanzado el punto álgido de sus capacidades, de su fuerza física, y que satisface sus deseos de la mejor manera posible. Me he liberado de buena parte de mis ataduras, de los miedos y de la indecisión de mis años jóvenes. Y la práctica de la supervivencia a lo largo de los años me ha enseñado a apreciar mi propia belleza y a reconocer la de los demás. También he aprendido a apreciar las lecciones que enseña la supervivencia, así como mis propias percepciones. Siento más cosas y sé valorarlas mejor en su justa medida. Y relaciono esta percepción con lo que conozco para moldear mi propia visión del mundo, para trazar una vía susceptible de conducir a verdaderos cambios. En semejante fase de afirmación y de crecimiento, incluso la aparición de un cáncer potencialmente mortal y el trauma de una mastectomía llegan a asimilarse como un estímulo para una existencia más esencial, más dinámica. Fin de la cita. Los años aportan un sentimiento de multiplicación, magníficamente interpretado por Gloria Steinem en un pasaje de su libro Revolución desde dentro.
un libro sobre la autoestima, escrito cuando ella se acercaba a la sesentena. Recuerda en él sus encuentros fugaces en Nueva York, en los lugares familiares que recorre tras varias décadas con antiguas versiones de sí misma. Dice, ella no puede verme en el futuro, pero en cambio yo la veo con total claridad. Me adelanta con paso vivo, inquieta por la idea de llegar tarde a una cita a la que no tiene ganas de acudir. Está sentada a la mesa de un restaurante y derrama lágrimas de ira mientras discute con un amante que no es para ella. Avanza a grandes zancadas hacia mí, vestida con vaqueros y botas de cuero color burdeos que ha llevado durante una década, y recuerda la sensación exacta de esas botas en mis pies. Se abalanza sobre mí a la salida de una sala de conferencias, hablando, riendo, desbordando optimismo. Fin de la cita. Apoyándose en el tiempo transcurrido desde entonces, considera ese antiguo ser con sentimientos entremezclados. Escribe. Durante mucho tiempo me impacientó. ¿Por qué perdía tanto el tiempo? ¿Por qué estaba con aquel hombre? ¿Por qué aquella cita? ¿Por qué se olvidaba de decir lo que era más importante? ¿Por qué no era más sabia, más productiva, más feliz? Pero últimamente he empezado a sentir ternura, un nudo en la garganta hecho de lágrimas cuando la veo. Me digo, lo hizo lo mejor que supo, sobrevivió y se esfuerza muchísimo. A veces me gustaría poder volver atrás en el tiempo y abrazarla. Fin de la cita. La figura preferida de la abyección. Que se tema a las mujeres mayores por su experiencia no significa, sin embargo, que el cuerpo femenino envejecido no inspire una auténtica aversión, indicadora de la que suscita el cuerpo femenino en general. La Sylvie Brunet real en su libro y la Aurora ficticia en 50 primaveras se dan cuenta del horror que parece provocar su edad. Cuando visita a su ex marido que cuida de las dos niñas pequeñas que ha tenido con su nueva pareja, Aurora ha de quitarse el jersey a causa de un repentino sofoco. Al intentar explicarle las razones, él la interrumpe de inmediato y se tapa las orejas para no oír la palabra menopausia. Sylvia Brunel explica que un editor al que expuso su proyecto de libro le respondió: «Creo que no tiene nada que ganar hablando de eso. Va a perjudicar su imagen. Hay palabras que simplemente desagradan. Menopausia es como hemorroides, algo de lo que no se habla». Y que una de sus amigas que dudaba en seguir un tratamiento contra los trastornos de la menopausia considerado cancerígeno tuvo que ir a su ginecólogo a decirle: «Más vale un cáncer que la menopausia. Un cáncer al menos se cura». Una de las interpretaciones del guión de la mujer abandonada en la mitad de la vida es que su pareja no soporta ver en ella su propio envejecimiento, como en un espejo, o que espera regenerarse a través de su nueva pareja. Amar a la generación siguiente es una forma de vampirismo, afirma por ejemplo Friedrich Beigbeder, evocando su beta de Drácula. Pero se puede formular también otra hipótesis. El hombre ve el envejecimiento de su mujer, pero no el suyo, porque él no tiene cuerpo. Los hombres no tienen cuerpo. Es una frase de Virginie Dupont que, en mi opinión, hay que tomarse muy en serio. Ocupar una posición dominante en la economía, la política, las relaciones amorosas y familiares, pero también en la creación artística y literaria, les permite ser sujetos absolutos y convertir a las mujeres en objetos absolutos. La cultura occidental decidió muy pronto que el cuerpo era repugnante y que el cuerpo era la mujer, y viceversa. Teólogos y filósofos proyectaban sobre la mujer el horror que les produce el cuerpo, fingiendo así que por su parte carecen de él. San Agustín explica que en el hombre el cuerpo es el reflejo del alma, pero no en la mujer. San Ambrosio afirma lo siguiente: el hombre es espíritu, la mujer es sensación. Fin de la cita. Odón de Cluny, muerto en 942, interpela vigorosamente a sus semejantes diciendo lo siguiente: nosotros,
a quienes repugna tocar con la punta de los dedos siquiera vómitos y estiércol. ¿Cómo podemos desear estrechar entre nuestros brazos a ese saco de excrementos? Fin de la cita. Ese desafío y ese arcaísmo siguen muy vivos. En las imágenes artísticas, mediáticas y publicitarias que nos rodean, como antaño, prácticamente solo hay cuerpos de mujeres, señala David Lovato. Y la moda de las siluetas perfectas no impide, al contrario, la aversión que produce el cuerpo femenino. Como un eco de Donny Clooney, el 21 de diciembre de 2015, en el transcurso de un mitin de la campaña presidencial en Estados Unidos, Donald Trump comentaba así una breve ausencia de Hillary Clinton, que había aprovechado una pausa publicitaria durante un debate del Partido Demócrata para ir al lavabo. Decía: «Sé a dónde fue. Es demasiado asqueroso. No quiero hablar de ello. No, no lo digan». Fin de la cita. Los estadounidenses se libraron de una buena. Por poco les gobierna alguien que va al lavabo. Para Jean Delimont, la repugnancia con respecto al segundo sexo se vio reforzada por el espectáculo de la decrepitud de un ser más cercano que el hombre a la materia, y por tanto, más rápidamente y más visiblemente perecedero, que el que pretende encarnar el espíritu. No queda claro hasta qué punto da crédito a ese razonamiento, pero es obvio que considerado fríamente es aberrante. Por mucho que los hombres pretendan encarnar al espíritu, están tan cerca de la materia como las mujeres, y su decadencia no es ni menos rápida ni menos visible. Simplemente tienen el poder de actuar de manera que no se tenga en cuenta. En la esfera privada, en la calle, en el trabajo, en el parlamento, donde sea, pueden hacer saber de forma ruidosa a las mujeres el placer o el desagrado que les produce el espectáculo de su cuerpo o de su atuendo, reprocharles su peso o su edad, sin que jamás se tengan en cuenta su propio cuerpo o su atuendo, su peso o su edad. Para atacar a Hillary Clinton por el hecho de que a veces tenga que aliviar una necesidad natural, Donald Trump ha de pretender, al menos de un modo implícito, que él no tiene ni vejiga ni intestinos. Hace falta para ello un aplomo increíble que le proporcionan más de 2 milenios de cultura misógina. He ahí un ejemplo químicamente puro de la arbitrariedad que permite una posición de dominación. Los hombres no tienen cuerpo, ¿por qué no? Y punto. Jean Delimont subraya que el Renacimiento y el Barroco dejaron especialmente a través de la pluma de los poetas que pertenecían a la aristocracia, como Gunsa, Duvillers, Agrippa d'Aubigné, Sigonier, Saint-Amand, etc. Un vil retrato de la mujer vieja y fea, representada las más de las veces como un cuerpo esquelético. Gunsa aconsejaba ya al lector dejar a la vieja y buscarse una nueva. Su poema Contre Denis Saussure no es más que una larga letanía de insultos dirigidos a una mujer vieja de Vendomois, a la que se había acusado de brujería y a la que habían azotado desnuda. Antonio Domínguez Leiva escribe: la vejez femenina se convierte en Occidente en la figura preferida de la abyección. Fin de la cita. Su demonización en los sermones y las pastorales instaura un código de fealdad física que conducirá directamente al ginecidio del siglo XVI. Ese, entre comillas, código de fealdad sigue en vigor. En una investigación sociológica sobre el mundo social de las mujeres mayores, publicada en 1979 en Estados Unidos, una de las entrevistadas contaba, por ejemplo, que un grupo de niños a los que había sonreído al cruzarse con ellos en la calle, le habían respondido gritándole: «Eres fea, fea, fea». ¿Por qué los cabellos blancos de una mujer llevarían tan a menudo a suponer que se ha descuidado? Entre comillas, descuidado. Si no es porque evocan inmediatamente la imagen de la bruja vestida con harapos. Analizando la forma en que se describía a un grupo de señoras mayores en un artículo de la prensa local de Boston en 1982, Cynthia Rich hacía notar
que una de ellas tenía, en palabras de la periodista, cabellos grises bien cuidados. Uy. ¿Parecería necesaria esa precisión si se tratara de cabellos rubios o morenos? Sophie Fontanelle relata que, cuando dejó de teñirse el pelo, una de sus amigas se horrorizó tanto como si hubiera dejado de lavarse. En su caso, la presunción de negligencia es tanto más reveladora cuando está especialmente desencaminada. Se aplica a una mujer elegante y cuidada, de buen gusto, que trabaja en el mundo de la moda. Durante el periodo de transición entre el teñido y el blanco, la falsedad de esa arcaica presunción sumía a las personas con las que se cruzaba en la perplejidad. Dice: desconcertados, se les iba la mirada hacia mis raíces. Después, también repentinamente, se desviaba de mis cabellos a mi atuendo, como si allí pudieran encontrar algún indicio de un, entre comillas, abandono general que yo pudiera padecer y que pudiera explicarlo todo. Pero si observaban mi imagen, como se dice, descubrían mi ropa bien planchada, mi coquetería. No había renunciado a nada más que al tinte. Fin de la cita. La asociación espontánea de la vejez femenina con la muerte tiene una vigencia notable, como atestigua esta verborrea de una inaudita agresividad que le dirige una periodista italiana. Le dice: no ignora que cuando uno muere, los cabellos y las uñas siguen creciendo, y que el resultado es terrorífico. Causa espanto. 3 centímetros de cabellos blancos te saltan a la cara si se te ocurre reabrir la tapa del ataúd unos días después de la inhumación. Claro que al mismo tiempo me diría que no hay nadie que abra el ataúd. En fin, es raro, gracias a Dios. Y usted quiere pasearse con el ataúd abierto, a la vista de todo el mundo. Fin de la cita. De la misma manera, una amiga me sugirió hace poco que si no soportaba la idea de ver a su madre con el pelo blanco, era quizá porque eso la llevaba a pensar en su muerte. Pero, ¿quién piensa en la muerte al ver a Richard Gere o a Harrison Ford? A menudo, además, en la literatura o la pintura encontramos una yuxtaposición espectacular entre las imágenes de seducción femenina y las imágenes de decrepitud o de muerte. Jean Delimot destaca la persistencia y la antigüedad del tema iconográfico y literario de la mujer aparentemente afable, pero en la que espalda, senos o vientre son ya podredumbre. Fin de la cita. En el siglo XIX, Charles Baudelaire retoma este tema en el poema Una carroña. Mientras pasea con su amante, su narrador tropieza con la carcasa de un animal en descomposición, que describe regodeándose en todo lujo de detalles. Su reflejo es ver en la carcasa el destino futuro de la mujer que la acompaña, y no el suyo. Dice: y sin embargo tú serás similar a esa podredumbre, a esa horrible infección, estrella de mis ojos, sol de mi naturaleza, tú, mi ángel y mi pasión. Fin de la cita. El método aún no ha desaparecido. Sigue siendo una especie de reflejo narrativo casi automático, como demuestra de nuevo en 2016 una escena de la 6ª temporada de Juego de Tronos. En la intimidad de su habitación, a la luz de una vela, Melisandre, la bruja roja que se sirve de sus encantamientos para someter a numerosos personajes masculinos de la serie, se quita su collar y contempla en un espejo lo que es realmente: una vieja encorvada y triste, de ralo pelo cano, de senos caídos y vientre flácido. Podemos ver en estos enfoques una especie de conjuro, de alivio, incluso de triunfo, puesto que ese cuerpo en el que se prevé o en el que se constata el marchitamiento pierde su atractivo y, por lo tanto, el poder que ejercía sobre el sujeto masculino. Pero también puede significar que el envejecimiento revela la perversidad y la maldad esenciales de la mujer. Guy Bechtel decía: al parecer se cree que la naturaleza acaba siempre por resurgir, que la mujer, bella en su juventud, tarde o temprano recupera su verdadero aspecto, el de alguien cuyo corazón es feo. Fin de la cita. El deseo demonizado.
También la sexualidad de las mujeres mayores suscitaba en aquella época un miedo especial. No teniendo un derecho legítimo a una vida sexual porque ya no podían tener hijos y a veces eran viudas, pero experimentadas y todavía con deseos carnales, se veían como figuras inmorales y peligrosas para el orden social. Se las suponía amargadas, pues habían perdido el estatus respetado que les daba la maternidad, y celosas de las jóvenes. En el siglo XV, escribe Limbotello, se establece una relación directa entre las mujeres menopáusicas y las brujas, que subraya la infertilidad de unas y otras. Fin de la cita. Las perciben como obsesionadas por el sexo, insaciables hasta el punto de no poder ser satisfechas por simples mortales. Fin de la cita. Erasmo, en su elogio de la locura, da una descripción elocuente al respecto. Dice: las viejas enamoradas, esos cadáveres que apenas se mueven, que parecen salidos del infierno y que hieden ya como la carroña, aún tienen deseos, lascivas como perras en celo. No buscan más que los sucios placeres y afirman con franqueza que sin ellos la vida no vale ya nada. Fin de la cita. Una vez más, volvemos a encontrar la huella de esa imaginería en las palabras horrorizadas de la periodista italiana a Sophie Fontanelle, cuando dice: ¿cómo ve usted su vida sexual? ¿Se imagina sentada, ahorcajada sobre un hombre con esos pelos de bruja? Con el miedo que les tienen los hombres a las mujeres, más les tendrán si los asustamos a los pobres. No podremos extrañarnos si un día dejan de empalmarse por completo. Fin de la cita. Estas visiones infernales incitan a preguntarse si no se oculta otro significado tras la palabra descuidado, que con tanta frecuencia se asocia con las canas. En noviembre de 2017, la revista femenina Grazia puso a Sophie Fontanelle en portada, lo que representaba un progreso digno de ser alabado. Pero en páginas interiores, un artículo de consejos capilares exigía a las que se sentaran tentadas de imitarla que eligieran un peinado corto y estructurado, una melena corta como máximo, si no, se ve demasiado descuidado. Fin de la cita. Es la clásica combinación. Se trata de minimizar la extensión de esa melena ofensiva, pero también de imponer una nítida línea de demarcación entre dos categorías de mujeres. De un lado, las que pueden conservar su sensualidad, su deseo de seducción, gracias a cabellos rubios, castaños, pelirrojos o morenos, naturales o teñidos. Del otro, las que, entre comillas, renuncian y que deben indicarlo mediante un estricto corte. Podemos suponer que una cabellera blanca hace resurgir el espectro del aquelarre, de una bruja que da rienda suelta a sus deseos, que escapa a todas las restricciones. Unos años antes, otra revista que hablaba del tema, insistiendo más bien en la disciplina, decía: el gris es bonito con un corte preciso y cabellos disciplinados, sin ser necesariamente cortos. Abstenerse de rizados. Fin de la cita. La autora esotérica estadounidense Judy Kyles escribe: se supone que los cabellos despeinados, desobedientes o indisciplinados señalan a la bruja. Aunque intenten mantenerlos bajo control, los cabellos de una bruja escapan al pañuelo donde se niegan a permanecer atados en una cola de caballo. Fin de la cita. En Las brujas de Eastwick, cuando Jean Spofford, Susan Sarandon, asume por fin plenamente sus poderes y sus deseos, deja caer en cascada su impresionante cabellera pelirroja y rizada, antes retenida en una trenza bien apretada. Con su indomable melena blanca, notable a la vez por su color y por su libertad, la cantante Patti Smith, que se contenta con practicar su arte sin preocuparse por mostrar ni lo más mínimo de esos signos de belleza, contención y delicadeza que se espera de las mujeres, tiene todo el aspecto de una bruja moderna. En 2008, la New York Times Magazine no pudo evitar preguntarle a esa leyenda viva del rock por qué no utilizaba acondicionador para alisar todo ese pelo, supongo. Por consiguiente, de la misma manera que a propósito de una soltera,
Ridícula significa en realidad peligrosa. Descuidada no querrá decir en realidad liberada, incontrolable. En su descripción de las viejas enamoradas, Erasmo añadía: así que esas viejas cabras persiguen a los machos cabríos jóvenes, y cuando encuentran un Adonis, pagan generosamente su repugnancia y sus fatigas. Fin de la cita. Aún hoy en día, cuando una mujer famosa de más de 40 años tiene un amante joven, aunque esté lejos de presentar el aspecto de las ancianas descritas más arriba, el vocabulario empleado en la prensa del corazón insinúa claramente que el joven es un gigolo. Se habla del Toy Boy, chico juguete, de Sharon Stone, Demi Moore, Robin Wright o Madonna. Cuando estaba casado con Demi Moore, por cierto, el actor Ashton Kutcher, 16 años menor que ella, trabajó por diversión en una película titulada Toy Boy. Sin embargo, no se acusa, al menos abiertamente, de venalidad a las jóvenes parejas de los hombres mayores famosos, aunque estos se esfuerzan mucho menos que sus homólogas femeninas en conservar una apariencia de juventud. Cuando la actriz Mónica Bellucci, con 51 años, confesaba encontrar algo muy erótico en la fuerza que emanaban hombres mayores como Mick Jagger, Paris Match mostraba una asombrada incredulidad. Decía: ¿debemos deducir que siente usted el mismo deseo ahora que hace 20 años? Esta sencilla hipótesis hace temblar los cimientos del mundo. Como la norma dominante ha decidido que las mujeres ya no son seductoras después de los 45 años, y eso siendo generosos, se da por supuesto ingenuamente que a esa edad su libido se disipa como el humo. Esto implica reducir el deseo que experimentan al que se supone que suscitan. Erotismo de ventrículos siempre. Y explica el tabú persistente sobre la sexualidad de las mujeres mayores. Como señala Sylvie Brunel, cuesta imaginarse a Mona Ussoff jactándose de su ardor sexual intacto como hacía Jean d'Amusson. Y es especialmente injusto, observaba Susan Sontag, porque las mujeres en general encuentran la plenitud sexual más tarde que los hombres, no por razones biológicas, sino porque esta cultura la retrasa. Privadas de la mayor parte de las válvulas de escape que se ofrecen a los hombres para su energía sexual, necesitan todo ese tiempo para librarse de algunas de sus inhibiciones. El momento en que empiezan a descartarlas como personas sexualmente atrayentes es precisamente cuando llegan a la madurez desde el punto de vista sexual. El doble rasero del envejecimiento las priva de esos años, entre los 35 y los 50, que podrían ser los mejores de su vida sexual. En 2000 en Portugal, una antigua señora de la limpieza, María Ivone Carvalho Pinto de Sousa Moraes, presentó una denuncia ante el Tribunal Administrativo de Lisboa. 5 años antes, cuando tenía 50 años, un fiasco quirúrgico la había dejado con dificultades para caminar, dolores intensos y problemas ginecológicos que le impedían toda vida sexual. El tribunal le dio la razón y dictaminó una indemnización que, sin embargo, el Tribunal Supremo rebajó al año siguiente. Los argumentos que dieron para esta revisión fueron los siguientes. Aun considerando los daños causados a la demandante, creemos que la cantidad asignada como indemnización es excesiva. No se ha establecido de hecho que la demandante haya perdido su capacidad para realizar sus tareas domésticas. Y si tenemos en cuenta la edad de sus hijos, seguramente no debe ocuparse más que de su marido, lo que excluye la necesidad de una ayuda doméstica a tiempo completo. Además, no debemos olvidar que en la época de la operación, la demandante tenía ya 50 años, que había sido madre 2 veces y que a esa edad no solamente el sexo no es ya tan importante como en la juventud, sino que además el interés disminuye con el tiempo. Fin de la cita. En el verano de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabó dando la razón a la demandante.
No obstante, de los 7 jueces europeos, 2, representante uno de Luxemburgo y el otro de Eslovenia, se opusieron, lo que provocó un vivo enfrentamiento entre ellos y sus 2 colegas femeninas, representantes de Ucrania y Rumanía respectivamente. Inventar la otra ley. Nos amábamos locamente. Raras veces he conocido una pasión tan física, tan intensa. Desde el momento en que nos encontrábamos, nos devorábamos literalmente. Podíamos pasar varios días seguidos sin abandonar mi habitación. Fin de la cita. En 50 primaveras, a la protagonista convertida en una mujer de la limpieza, la contratan en una residencia de ancianos autogestionada por mujeres. La Maison de Baba-Yaga de Montiel, fundada por Terex Clegg e inaugurada en 2012, aunque no se nombra en la película. En su vida personal sufre tantos rechazos y decepciones que un día, mientras friega el suelo, se desmorona y se echa a llorar. Una de las residentes, interpretada por una de las Baba-Yagas auténticas, Agio Bagdia, a la que llaman Hiro, fallecida poco después del rodaje, se levanta para consolarla. Después mantienen una larga conversación, en el transcurso de la cual la mujer mayor, de más de 70 años, le relata un recuerdo amoroso. ¿Cuándo fue eso?, le pregunta Aurora, tratando de imaginarlo. Como ella, todos esperan que se trate de un recuerdo de juventud. Respuesta: hace 3 años. Qué felices fuimos. Y la vida nos separó. La sorpresa mayúscula de Aurora se lee en su rostro. Cuando más tarde se va y camina por la calle protegida por el paraguas, sonríe para sí. Aun cuando ha soportado un rechazo tras otro, topando sin cesar con prejuicios que la descalificaban, ha abierto sin darse cuenta una puerta secreta hacia un universo donde, según descubre, reinan otras leyes, una fantasía, una libertad, una generosidad que ella no sospechaba que pudieran existir. En 2006, Terex Clegg, que era bisexual, apareció en la maravillosa película de Jean-Luc Guénot, El arte de envejecer. Son refinadas historias de sexo, explicaba ella como Alicia hace 3 años más tarde. Se la pusimos la semana pasada a jóvenes estudiantes de instituto, que se quedaron como aturdidos. Yo les dije: escuchen, chicos, ¿tanto les perturba? Aunque parezca mentira, no conseguimos sacarles nada. Los viejos, en cambio, se lo pasan muy bien. Fin de la cita. En una secuencia de la película de Camille Dussolier, Soxiax Mesur, la propia Terex Clegg se masturba delante de la cámara. Fue en 2010. Tenía entonces 83 años. No solo afirmaba tranquilamente su sexualidad, su fuerza vital, sino que la belleza de su asombroso rostro filmado en plano fijo llenaba la pantalla. Devuelve así su vacuidad a todas las imágenes de odio impuestas por la multitud de curas, pintores y escritorzuelos misóginos que durante demasiado tiempo han tenido el monopolio de la palabra y la representación. Ser bruja es transgredir la ley, es inventar la otra ley. Esto lo dice con voz grave. También la protagonista de la película de Paul Mazursky, una mujer descasada, encuentra una puerta secreta al universo de su obsolencia programada. Hundida tras el abandono de Martin, que se ha ido con Dulcinea de 26 años, Erika se rehace poco a poco. Se anima, vuelve a salir y después de tantos años en los que solo se acostaba con su marido, decide probar el sexo sin sentimientos, solo que tropieza accidentalmente con un gran amor. En la galería en la que trabaja conoce a Saúl, un pintor carismático y tarambana, encarnado por el actor británico Alan Bates. Los amantes inician entonces un fascinante paso a 2. Juegan, se abrazan, giran uno en torno al otro, se descubren, se enfrentan también. En el transcurso de varias escenas parecen caminar sobre el alambre, se gesta una disputa, estalla
y se insinúa que su historia podría terminar. Pero vuelven siempre in extremis. Con una mirada, una chiquillada, una sonrisa, renuevan una complicidad que se antoja irresistible. Al final de una de sus disputas, Erika echa pestes. Los hombres. A lo que Saúl evidentemente replica enseguida. Las mujeres. Cual saltadores de pértiga, encuentran juntos una libertad que les permite salvar el lastre y las trampas de los roles tradicionales de mujer y hombre, pero también de las situaciones que viven, la escena en la que Erika presenta a Saúl a su hija adolescente, por ejemplo. En comparación, la pareja formada por Martín con una mujer más joven parece de pronto banal, miserable, constreñida. Aunque al principio Erika siente la marcha de su marido como el fin del mundo, por dolorosa y humillante que pudiera ser, también le ofrece la ocasión de renacer. Para pretender, como hacen algunos, que luchar contra el sexismo de muchos guiones implicaría no producir más que películas puritanas, descriptivas y aburridas, no solo es preciso carecer totalmente de imaginación, sino también ignorar esta parte del cine a la que pertenece una mujer descasada. En un género completamente distinto encontramos un ejemplo de derrumbe de la ley patriarcal en un clásico hollywoodense, Eva al desnudo, 1950, de Joseph L. Mackenbix. Margot Channing, Betty Davis, es una sarcástica actriz de personalidad espiritual y rutilante, gran dama de la escena teatral neoyorquina. En la cúspide de su fama, toma bajo su protección a la joven Eve Harrington, una apasionada del teatro, y la introduce en su círculo íntimo. Pero rápidamente se percata de su error. Bajo la admiración humilde y extasiada se esconde una mala pécora sin escrúpulos, resuelta a robárselo todo. Sus papeles y también a su pareja Bill Sampson, que es director teatral. Ahora bien, Margot es frágil. Acaba de cumplir 40 años y teme ya el declive de su carrera. Además, Bill, del que está muy enamorada, tiene 8 años menos que ella. Lo que ocurre a continuación parece escrito por adelantado. Eve se revela como una actriz prodigiosa, con la frescura que Margot está perdiendo. Correspondería al orden de las cosas que ella triunfara y que apartara a la mujer mayor. La joven anuncia además este objetivo en términos apenas disimulados en una entrevista. Podría formar con Bill una pareja más clásica, con mucho futuro, susceptible de seducir a la prensa y al público. Ante esta perspectiva, Margot se siente aterrada y no consigue ocultarlo. Se enfurece, grita, se emborracha, multiplica los escándalos y agobia a Bill con escenas de celos anticipados. Suponemos que así precipitará el golpe que querría evitar. Harto, Bill se refugiará tanto más rápidamente en los brazos de la dulce Eve. Entretanto, él intenta tranquilizar a Margot, expresándole su amor, pero no logra disipar su sentimiento de inseguridad. La acusa de estar paranoica, lo que no es cierto más que en parte. Existe una implacable ofensiva por parte de su rival y todos los parámetros parecen listos para que esa ofensiva triunfe. En un raro momento de calma, Margot habla con una amiga y se desespera por ese temperamento que la empuja a, como lo dice ella, descender en picado sobre una escoba gritando con todas sus fuerzas. Reconoce haber reaccionado de manera excesiva al ver a Eva tan joven, femenina y vulnerable, todo lo que ella misma querría hacer para su amante. En resumen, le parece imposible que la bruja, la vieja arpía, gane a la joven aparentemente dócil e inofensiva. Se niega a creer que la relación que hay entre Bill y ella pueda resultar más fuerte que las inflexibles leyes de la sociedad. Tiene demasiado miedo a ilusionarse. Sin embargo, cuando Eve se arroja a sus brazos, Bill la rechaza con un desprecio burlón. Y cuando Margot y él se vuelven a ver, Margot acepta por fin su petición de matrimonio. En escena, Eve conocerá el éxito fulgurante con el que soñaba, pero sin provocar con ello la caída de Margot, y de paso habrá vendido su alma. A veces también la vida desmiente los prejuicios. Incluso Colette, siendo tan poco conformista, parecía haber aceptado la idea de que la vejez de las mujeres era una degradación irremediable, que las convertía
en seres repulsivos. Sus novelas Shaggy y El fin de Shaggy, 1920 y 1926, narran la relación de Leah, que se acerca a la cincuentena, con un hombre joven que, al cabo de unos años, aunque todavía la ama, la dejará para casarse con una mujer joven. La historia acaba mal. 5 años después de la ruptura, siguiendo un impulso, Shaggy se presenta en casa de Leah, a la que no consigue olvidar. Al volver a verla, se queda traumatizado por su transformación. Una mujer escribía de espaldas a mí. Shaggy vio una espalda amplia, la nuca rolliza y granulosa, bajo unos fuertes cabellos grises cortados como los de su madre. Bueno, no está sola. ¿Quién será esta buena mujer? La señora de los cabellos grises se vuelve y Shaggy recibe en pleno rostro el impacto de sus ojos azules. El envejecimiento tiene el poder de arrebatar la identidad a las mujeres, vaciarlas de su sustancia. Ha sustituido a la antigua Leah por una criatura desconocida, asexuada. La describen así. No era monstruosa, pero sí enorme, y con un desarrollo desmesurado de todas las partes de su cuerpo. La falda lisa, la larga chaqueta impersonal, entreabierta sobre la blusa con chorrera, anunciaban la abdicación, la retractación normal de la feminidad y una especie de dignidad sin sexo. Fin de la cita. Durante la visita, él le suplica interiormente: basta, reaparece, quítate ese disfraz. Tienes que estar en alguna parte ahí debajo, puesto que te oigo hablar. Unas semanas más tarde, en una habitación tapizada con fotografías de una Leah joven, Shaggy pone fin a su vida. Evidentemente podemos considerar que el drama que traslucía el nuevo aspecto de Leah no era tanto el del envejecimiento femenino como el del abandono, el de la ruptura amorosa, y que sobre todo revela al joven el error que ha cometido al dejarla. Si hubiera sido más valiente, menos cínico, se había casado para aumentar su fortuna. Su amante no habría envejecido de esa manera. Es el sufrimiento, la decepción y no simplemente la edad lo que la ha transformado así. A lo largo de las semanas de vagabundeo que separan aquel breve y desastroso reencuentro de su suicidio, Shaggy se lamenta además pensando en todo el tiempo irremediablemente perdido por su culpa. Si se hubiera quedado con ella, serían 3, 4 años buenos, centenares de días y de noches ganados, reservados para el amor. Pero también es cierto que las dos novelas estaban influidas desde el principio por el horror, el pavor que suscita la figura de la mujer vieja. Por la mañana, en los últimos tiempos de su relación, Leah procuraba ponerse siempre el collar de perlas antes de que Shaggy se despertara, para que le disimulara la flacidez del cuello. Al encontrarse con una vieja todo conocida suya, horrenda y grotesca, acompañada por un hombre joven de mirada inexpresiva, tuvo la impresión de ver su imagen futura. Y además, en ese medio mundano, cruel y superficial, donde nadie regala nada, el envejecimiento es un signo de debilidad que no se perdona. En cualquier caso, la vida de la propia Colette tuvo un sesgo mucho menos trágico. Poco antes de cumplir los 50, tuvo una relación con Bertrand de Jouvenat, el hijo de su marido, que tenía 17 años. Después, con 52, conoció a Maurice Goudedect, que tenía entonces 36 años y que se convirtió en su tercer marido. Vivieron juntos hasta la muerte de la escritora en 1954, con 81 años. En definitiva, la edad despoja a Leah de su identidad, pero su creadora, en cambio, siguió siendo ella misma, en plena posesión de todo lo que la hacía digna de ser amada. Se conservan, por cierto, tantas imágenes de la vejez de Colette como de su juventud, y no son las que desprenden menos encanto. La muestran escribiendo en la cama de su apartamento parisino, con las ventanas abiertas a los jardines del Palacio Royal, rodeada de sus gatos, saboreando todavía todo lo que la vida le podía ofrecer, a pesar de los dolores físicos que la quejaban. Hoy en día, la posibilidad de que las mujeres envejezcan con buena salud
y disfrutando de una situación material decente, está gravemente comprometida por el nivel de sus pensiones, inferior al 42% de media con respecto al de los hombres. Esto explica por qué son ellas, sobre todo, las que trabajan a tiempo parcial y por qué son ellas las que lo dejan todo para cuidar a los hijos. Siempre el techo de las madres. Pero no es necesario que a esa desigualdad objetiva se le añada otra, que la lleve a convencerse de que la edad disminuye su valor. La fuerza de los estereotipos y de los prejuicios puede resultar profundamente desmoralizante, pero ofrece también una posibilidad, la de trazar nuevos caminos. Brinda la ocasión de paladear las alegrías de la insolencia, la aventura, la invención y de observar quién está dispuesto a acompañarte, evitando así perder el tiempo con los demás. Invita a mostrarse iconoclasta en la primera acepción de la palabra, es decir, a romper las antiguas imágenes y la maldición que difunden. Al final de su artículo en 1972, Susan Sontag escribía: las mujeres tienen otra opción. Pueden aspirar a ser sabias y no simplemente amables, a ser competentes y no simplemente útiles, a ser fuertes y no simplemente agraciadas, a tener ambiciones propias y no solamente relación con los hombres y los hijos. Pueden envejecer de manera natural y sin vergüenza, protestando así activamente, desobedeciéndolas contra las convenciones urgidas del doble rasero de la sociedad con respecto a la edad. En lugar de ser chicas, jóvenes el mayor tiempo posible que se convierten después en mujeres de mediana edad humilladas, luego viejas obscenas, pueden convertirse en mujeres mucho antes y seguir siendo adultas activas, disfrutando de la larga vida erótica de la que son capaces mucho más tiempo. Las mujeres deberían permitir a su rostro desvelar la vida que han vivido. Las mujeres deberían decir la verdad. Fin de la cita. Casi medio siglo más tarde, este programa sigue a disposición de todas aquellas que quieran adueñarse de él.